en esta ocasión, en el 87, y dio una charla que fue en este salón, y esa es una foto tomada en esa ocasión. Hay un par de fórmulas en el pizarrón que vienen de la relatividad general, que no se alcanzan a ver porque la foto es muy mala, y la casa en la que se alojó dejó unos papeles olvidados, yo los fui a buscar para llevarlo al aeropuerto, y son 4 o 5 hojas. Esta es la letra de él, donde había anotado lo que iba a hablar en esa charla. Bueno, ahí se ve poco, lo que dice es esto. Le pidieron seguramente, o le pedimos en aquel momento, que contara algo sobre historia de la física, o la historia que le había tocado participar a él. Es gracioso lo que escribe sobre el libro de Aristóteles que ya había salido. Dice Aristóteles escribió las cosas desde arriba y yo desde abajo. Dice que solo vivió fracciones de lo que aconteció y que tratará de ser objetivo. No puede descifrar qué quiere decir la pregunta de Laurent Schwartz. Laurent Schwartz es el matemático que hizo la teoría de las distribuciones. Buscando en internet encuentro que se dedicó como asesor cultural o educativo del gobierno francés en un área de evaluación universitaria. Y insistía en que los profesores en Francia debían hacer investigación, cosa que en Francia en las universidades empezó tarde porque no tenían la tradición voltiana de otras universidades europeas. Y esa última frase hoy se puede trasladar a los ingenieros en comunicación, porque en aquel momento para comunicarse había que viajar. Y él decía que las personas que mayor influencia habían tenido en el desarrollo de la física en Argentina y Brasil eran los ingenieros en aviones, porque permitían los viajes. Bueno, después hay 4 hojas, solamente transcribo estas dos primeras, porque esta me da un tapié para hablar de la vida de Beck, porque acá dice él que en 1941 estaba en Portugal, él escribió una carta a Ernesto Sábato, él recibió una carta de Gaviola, eso es lo que quiere decir ahí, con un ofrecimiento, una respuesta de Sábato. El hecho es que Beck llegó a Portugal escapando del nazismo, primero estuvo en Francia, antes de estar en Portugal, y Portugal se había convertido en aquel momento en el lugar de refugio de la gente que quería emigrar. Había muchos perseguidos o gente que quería huir del nazismo, que terminaba en Portugal, y desde Portugal partía a los lugares donde podía encontrar asilo, y él le escribe una carta a Ernesto Sábato a La Plata. Casi varios meses después recibe una carta de Gaviola que Beck asoció a la carta que él le mandó a Sábato, pero en realidad eran independientes. La respuesta de la Universidad de La Plata llegó después que Gaviola escribió su carta diciéndole que no había lugar para él en La Plata. Gaviola, en cambio, había recibido una carta de James Franck, un físico emigrado a Estados Unidos que lo conocía Beck y que le pedía un lugar de trabajo para que pudiera salir de Europa. Creo que lo que viene acá es bueno, empezamos un poco con la historia del personal. Entonces, a partir de esta circunstancia, porque Gaviola recibe una carta de un personaje importante, que es el de Frank Hertz, ahí está el aparato. Ese es el que escribió a Gaviola pidiéndole un lugar de asilo para decir que ahí reproduce el experimento de Frank Hertz. Bueno, Beck nació, como decía al principio, en 1903 en Reichenberg, parte del Imperio Austrohúngaro. El padre era comerciante en telas, o trabajaba en la industria textil de alguna manera, y trasladó el negocio a Suiza. Entonces, Beck hace la escuela primaria y parte de la secundaria en Suiza. Esto empieza a explicar por qué le dan bien los idiomas, ¿no? Perdón, pero empieza la escuela a los 2 años. No. En 1905 empieza la escuela, se muda y hace la escuela. No era un genio tan grande. La fecha a la mudanza de la escuela la hizo sin violar ninguna ley. En 1920 la familia se muda a Viena y él estaba, por lo que se puede ver ahí, en edad de completar la escuela secundaria, que la termina efectivamente en Viena, y en el 21 ingresa a la Universidad de Viena.
Bueno, y en el 25 termina su doctorado en Viena. Viena tenía una tradición en la física importante, el instituto donde Beck hizo su trabajo, que después accidentalmente tuve yo también. Tenía la tradición de Boltzmann, de Schrödinger, de Mach, y de algún otro. Y la tesis de Beck la dirigió un señor que se llama Hans Stirling, que es conocido para la gente que está en Pugwash, que es uno de los creadores del grupo Pugwash, y un físico que además es conocido por una cosa que se llama el efecto Lenz-Stirling, que es algo de las ecuaciones de Einstein de la relatividad. Bueno, Beck hizo la tesis con esta persona, y la tesis de Beck está publicada en esta revista alemana, Zeitschrift für Physik. Pero tú no tienes ¿Qué edad tendría? El padre. El hijo tiene 80. Sí. Vale. Bueno. La publicación de esta tesis es interesante porque este trabajo lo mandó a otra revista alemana que dirigía Wien, el de la ley de Wien, el cuerpo negro, era el editor de una revista. Y los editores de las revistas europeas, esto tiene que ver con lo que pasa después, en aquel momento tenían el poder absoluto. No había el sistema de referato norteamericano o inglés, el editor era el dictador de la revista. Y Willy Wien no aceptó el trabajo para publicar, por eso tuvo que cambiar de revista. Después vamos a ver por qué está publicado. Bueno, la carrera académica, después de completar la tesis, se muda a él ya sin la familia del padre, digamos, el padre supongo que quedó en Viena, y tiene un cargo de asistente sería como profesor jefe de facultad, que puedo decir, en la Universidad Berna. Él decía que la Universidad de Berna lo tomó porque no quería repetir el error que le cometió con Einstein. Einstein no pudo conseguir un cargo en Berna hasta que publicó la relatividad y las otras pasiones. Entonces, para no cometer dos veces el mismo error, lo voy a hacer todavía. Bueno, la estancia en Berna tuvo una gran riqueza intelectual porque, de alguna manera, que no sé, conoció a Michele Besso. Los que alguna vez hojearon el trabajo original de Einstein sobre relatividad especial, el primero, que tiene varias características particulares, no tiene ninguna cita y no tiene ningún agradecimiento más que uno. A la una persona que le agradece es Michele Besso, que era un ingeniero que trabajaba con él en la oficina de patentes, con Einstein. Bueno, Beck lo conoció a Michele Besso, se hicieron amigos, y Ferdinand Gonset es un matemático, y estas dos personas mantenían una vez por semana un seminario privado. Esto lo vimos con Norman en su momento, que donde discutían temas actuales de la física, y Beck consiguió entrar en ese marco. Ahí dice Einstein porque Einstein visitaba Berna, lo visitaba Besso y Beck lo conoció a Einstein ahí. En un reportaje que le hicieron muchos años después, cuando habla de cómo lo conoció a Einstein, cuenta un poco esta cosa y le pregunta a la persona que lo está entrevistando qué impresión le causó a Einstein y Beck dice, le tuve miedo. Bueno, evidentemente no hablaron del trabajo de la tesis de Beck, supongo que no hubo ocasión. En el 26 consigue una posición en Viena, seguramente ya desde entonces tenía gran amor por esta ciudad, y entonces prefirió partir de Berna a Viena. Y ahí la persona con que trabaja es este hombre, Felix Emha, que hizo experimentos muy parecidos a los de Milgram para determinar la carga elemental del electrón. Aparentemente, yo no he leído más detalles, que equivocó el método del portador de la carga.
Millikan eligió gotas de líquido, cuyo movimiento en el aire era fácil de ver porque estaba estudiado el efecto de la viscosidad, mientras que Ehrenhaft usó trozos de metal que tenían forma irregular, entonces no se podía calcular a qué velocidad iban a caer. Beck ayudó en el cálculo teórico sobre el comportamiento de la carga, pero la función más importante que cumplió Ehrenhaft en la vida de Beck fue que le permitió, o lo consiguió que lo invitaran a esta conferencia Volta al Combo. Una conferencia que se hacía todos los años. Y ahí Beck conoció a toda esa gente que figura ahí. Algunos los conocía de antes, como Pauli, porque Pauli era vienés. No estudió en Viena, Pauli, pero se conocieron. Y como resultado de este encuentro, particular con Heisenberg, esto fue en el año 27. A fines del año 27, Heisenberg asume su cargo como profesor. Heisenberg tendría la misma edad, 27 años tal vez. Asume su cargo como profesor titular, full professor, en Leipzig. Y toma 2 ayudantes, uno es Beck. ¿Cómo? El otro era Peierls. Pero con una diferencia, Peierls fue como tesista de Heisenberg y asistente, y Beck ya tenía la tesis, entonces. Bueno, ahí fue 4 años asistente de Heisenberg, desde el 82 en Leipzig. La relación entre estas dos personas no fue fácil. El libro de mecánica cuántica de Heisenberg, en el prólogo le agradece a Beck las correcciones del texto. Y en algún trabajo Beck le agradece a Heisenberg las discusiones que tuvo, alguno de los que hizo sobre física nuclear. Pero discrepaban en el enfoque de la física que tenían los dos. Beck era más intuitivo, buscaba siempre un modelo semiclásico, alguna cosa, y la formulación matemática de Heisenberg con las matrices y estas cosas que entendían no le gustaba. Cuando Heisenberg cumplió 70 años, que fue más o menos creo que el mismo año que Heisenberg recibió un telegrama de Beck y Beck recibió un telegrama de Heisenberg, el telegrama de Beck le dice a Heisenberg algo así como que lamento no haber podido hacer más aportes a su física, a la física del té. Eso es, en 2 palabras, el reflejo de la discrepancia sobre la interpretación. Bueno, de la conferencia de Como, una cosa que me olvidé de mencionar acá, él habla de cuáles son las personas que más le impactaron ahí. Y son Aston y Rutherford. Rutherford por la personalidad y Aston por la curva de masa que trajo a mostrar en esa conferencia, donde se hablaba del efecto de masa, que era la influencia del equivalente de masa y energía que hacía bajar la energía de unión de los núcleos. Y entonces eso motivó que Beck empezara a trabajar en física nuclear, entusiasmado por eso. Y Rutherford porque le gustó su modo, su trato con la gente joven. Y si uno lee algo de cómo trataba Rutherford a la gente que trabajaba con él, se nota mucha influencia en Beck. Bueno, se presentaba una beca de la Fundación Rockefeller, que la ganó, y en 1930 se fue a Cambridge a estar en ese grupo donde estaba Rutherford y estaba. En el 32 empieza su contacto con Dinamarca, con una beca de la Fundación Carster. Eso le costó caro porque terminó casándose con una danesa. Y consigue la primera posición semipermanente, que es en la Universidad Alemana de Praga. En Praga, que se hablaba checo, había una universidad alemana. Entonces, para él se estudió un personaje famoso en Bariloche, que se llama Ronald Richter, algunos años después. Bueno, esta es una foto que está en varias partes. Entonces, el Beck está
Ahí. Ese Beck, este Heisenberg, ese Bohr, ¿qué más hay acá? Este es de Bruyère, ahí están los otros nombres. Ese Rosenfeld, que creo que después fue el director de trabajo de Balseiro en Inglaterra. Está directa, dice directo abajo. Sí, entonces. No lo veo bien. Bueno, Heisenberg, Bohr, hay varias fotos de esas, en las que algunos está Beck, otros que no está seguro. Bueno, ¿cuáles eran las contribuciones importantes de Beck a la física? Me parece que es relevante mencionarlo porque tuvimos la suerte de participar con Luis Masper en un momento en un seminario de Beck que se hizo en Río en el 94, 95. Y vinieron dos personas que eran historiadores de la ciencia y dedicaron